Jesús entra en Jerusalén. Estaba ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: caminen hasta el pueblecito que está al frente y encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita, pero pronto los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por un profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra de carga, junto a su burrito. Los discípulos fueron, pues, siguiendo las instrucciones de Jesús, y trajeron la burra con su cría. Después le colocaron sus capas en el lomo y Jesús se sentó encima. Entonces la mayoría de la gente extendió sus capas en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las ponían sobre el suelo. El gentío que iba delante de Jesús y el que le seguía exclamaba: Hosana, vive el Rey de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana, gloria en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la ciudad se alborotó. Preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre contestaba: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús limpia el templo. Después Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en los patios. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas, lo mismo que los puestos de los vendedores de palomas, y les declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. También se le presentaron en el templo ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Viendo estas cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y a los niños que clamaban en el templo: ¡viva el Hijo de David!, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esos? Perfectamente, les contestó Jesús. ¿Y ustedes no han leído nunca este texto? ¿Tú sacas tus alabanzas de los pequeñitos y de los que aún maman? Y dejándolos ahí, salió de la ciudad para ir a Betania, donde pasó la noche. Maldición de la higuera. Al regresar a la ciudad, muy de mañana sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino se acercó, pero no encontró sino hojas, y le dijo: jamás volverás a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos dijeron maravillados: ¿cómo se secó de repente la higuera? Jesús les contestó: en verdad les digo, si tienen realmente fe y no vacilan, no solamente harán lo que acabo de hacer con la higuera, sino que dirán a ese cerro: quítate de ahí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. Jesús responde a las autoridades. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha autorizado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta, nada más. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Cuando Juan bautizaba, ¿lo había mandado Dios o era cosa de hombres? Ellos reflexionaron interiormente. Si contestamos que lo había mandado Dios, nos va a decir: pues, ¿por qué no creyeron en él? Y si le decimos: era cosa de hombres, debemos temer al pueblo, ya que todos consideran a Juan como un profeta. Y contestaron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. La parábola de los 2 hijos. Jesús agregó: ¿qué les parece esto? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero.
pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro y le mandó lo mismo. Este respondió: voy, Señor, pero no fue. Jesús pues preguntó: ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Y Jesús prosiguió: en verdad, los publicanos y las prostitutas le preceden a ustedes en el reino de los cielos, porque Juan vino para indicarles el camino del bien y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Los viñadores asesinos. Escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña, le puso cerca, cavó un lagar, levantó una casa para vigilarla, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores tomaron a estos enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes para dárselo a gente que rinda frutos. Y en cuanto a la piedra, el que se estrelle contra ella será hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguno, lo hará polvo. Al oír estos ejemplos de Jesús, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo al pueblo, que lo miraba como un profeta. El rey celebraba las bodas de su hijo. Jesús siguió poniéndoles ejemplos. Pasa en el reino de los cielos lo que le sucedió a un rey que celebró las bodas de su hijo. Mandó a sus servidores a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Por segunda vez despachó a otros criados, con orden de decir a los invitados: tengo listo el banquete, hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan pues a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los criados del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y, enviando a sus tropas, acabó con aquellos asesinos y les incendió la ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas está preparado, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles y conviden a la boda todos los que encuentren. Los criados salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que hallaron, malos y buenos, de modo que la sala quedó llena de invitados. El rey entró después a ver a los que estaban sentados a la mesa y se fijó en un hombre que no estaba vestido con traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de fiesta? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: amárrenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas, donde no hay sino llanto y desesperación. Sepan que muchos son los llamados,
pero pocos los escogidos. El impuesto debido al César. Los fariseos se retiraron e hicieron consejo para hacerle decir algo de que pudiera acusarlo. Con este fin le enviaron discípulos suyos junto con partidarios de Herodes. Estos le dijeron: Maestro, sabemos que hablas siempre con sinceridad y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la más pura verdad. No te preocupas de quién te oye ni te dejas influenciar por él. Danos pues tu parecer. ¿Está permitido o no pagar el impuesto al César? Jesús comprendió su maldad y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda con que se paga el impuesto. Ellos pues mostraron un denario y Jesús les dijo: ¿De quién es esta cara y el nombre que está escrito? Contestaron: del César. Entonces Jesús replicó: Por tanto, den al César lo que es del César, y a Dios lo que a Dios corresponde. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Lo dejaron y se fueron. La resurrección de los muertos. Ese mismo día vinieron a él algunos de los saduceos. Estos no creen en la resurrección de los muertos y por eso le propusieron este caso. Maestro, Moisés dijo que si alguno muere y no tiene hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será el heredero del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió, y como no tenía hijos, dejó su mujer a un hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos ellos murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 hermanos será esposa esta mujer, ya que lo fue de todos? Jesús contestó: Ustedes andan muy equivocados al no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque primeramente, en la resurrección de los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no se han fijado en esto que Dios les ha dicho: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El pueblo que lo oía estaba asombrado de sus enseñanzas. Los fariseos vieron cómo Jesús había dejado callados a los saduceos y se pusieron de acuerdo para juntarse con él. Uno de ellos, un maestro de la ley, trató de probarlo con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y después viene otro semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. El Mesías, hijo de David. Mientras estaban ahí reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan de Cristo? ¿De quién debe ser hijo? Contestaron: será hijo de David. Jesús agregó esta otra pregunta: ¿cómo entonces David, inspirado por Dios, llama al Cristo su Señor? Pues dice en un salmo: el Señor ha dicho a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo entonces es hijo suyo? Pero nadie pudo contestarle ni una palabra. Desde ese día no hubo quien se atreviera a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.